enseñanza en donde vamos a ver un tema que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Veamos lo que nos dice la palabra en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra que el día de hoy vamos a hablar es redención. Y esta palabra significa liberar con el pago de un rescate. A veces es necesario que alguien dé un pago para liberar a alguien que está en esclavitud, que alguien está en cautiverio, ¿verdad? Es un pago que se da para liberar a aquellas personas que están cautivas. En esta ocasión lo vamos a ver por un pecado, por sus pecados. Entonces, redención nos está indicando que alguien tuvo que dar un precio para que nosotros fuéramos rescatados de nuestros pecados, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12 que por causa de un solo hombre, Adán, nosotros estábamos bajo esa maldición, ¿verdad? Nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces, como éramos esclavos, era necesario que nosotros fuéramos liberados. No lo podíamos hacer con nuestra propia fuerza. No podíamos hacerlo porque nosotros quisiéramos solamente. Entonces, es necesario que alguien viniera y diera ese pago para ser rescatados cada uno de nosotros. Tú y yo, hace más de 2000 años, fuimos rescatados por alguien muy especial. Y la persona que vino a liberarnos fue nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando Él fue crucificado en la cruz, derramó su sangre preciosa. ¿Y por qué la derramó? Porque Él era alguien que había venido sin mancha, sin tacha, sin nada de pecado en su vida. Y solamente Él podía darnos esa libertad. Les va a tocar estudiar 1 de Pedro 1:18 y 19. Ahí nos damos cuenta que Jesucristo era alguien que no tenía mancha alguna. Por esa razón, nuestro Padre Dios lo mandó para que Él pagara ese precio por cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo vino, se entregó y ese pago nos dio la oportunidad de ser comprados a un precio que nadie más puede dar, a precio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Antes éramos propiedad del pecado, antes no formábamos parte de la familia de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo nos da esa oportunidad, somos justificados, somos rescatados. Y por esa razón el Señor Jesucristo nos da, como les comento, la oportunidad de ser libres y libres de todo pecado. Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos y veamos si nuestro Señor Jesucristo está en nuestro corazón y que nos da la oportunidad de ser liberados de todo pecado. El día de hoy les voy a mostrar de una manera muy sencilla cómo es que la sangre de Jesús nos puede dar esa oportunidad de ser liberados. Y para esta ocasión, fíjense lo que les traigo. En este vaso vamos a ver que tú y yo estamos aquí. En este otro vaso, acá está el pecado, ¿verdad? El pecado es oscuro, es algo que mancha. Y en esta otra parte tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a derramar su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Veamos qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Tú y yo, antes de nacer, éramos así, limpios, transparentes como el agua, sin mancha. Pero cuando nacemos, nosotros, a través de las decisiones que tomamos, nuestra vida va quedando manchada. Y veamos qué es lo que causa el pecado a nuestra vida. ¿Sí? La oscurece, no permite que nuestra vida sea transparente y limpia como estaba antes de que naciéramos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo viene, ¿sí?, limpio, sin mancha, sin nada de pecado, y viene a hacer una obra preciosa en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué es lo que le sucede a nuestra vida, ¿verdad? Fíjense nada más, comienza a limpiarnos. Y nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de tener una vida nuevamente limpia, sin pecado alguno. Esa es
el pago que dio nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa en la cruz. Espero que les haya gustado esta enseñanza y recuerden que la palabra redención es el pago que ha dado nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias, hasta la próxima. Vamos a empezar a alabar el nombre del Señor. ¿Qué te parece? Ahí donde estás con tu hermanito, con tu esposita, con tus hijos, tómalos de la mano y vamos a levantar nuestras manos diciéndole que somos libres. Somos libres para cantarle, para alabarle. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahí donde estás, da un grito de júbilo al Rey. ¡Aleluya! ¡Dilo conmigo! Libre, yo soy libre, en las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, ¿para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, libre, libre, yo soy libre, en las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. ¡He vencido! Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. ¡Aleluya! Vamos a alabarle al Señor con júbilo y alegría. Todo aquel que sea libre, dé un grito de júbilo al Rey. Una vez más, libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido, así dígalo. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Un grito de júbilo. ¡Hey, hey, hey, hey! El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a cantarlo fuerte. ¿Está listo? Con júbilo al Rey. Vamos a decírselo. El gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza. Gocémonos delante de Él. El gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza. Gocémonos delante de Él. Una vez más, dígalo. El gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor sublime es. Despojémonos de toda la tristeza. Gocémonos delante de Él. Por última vez, a ver. El gozo del Señor es fortaleza. El gozo del Señor sublime es.
toda la tristeza. Gocémonos delante de... ¡Alábale! ¡Y a su nombre! Él vino a dar libertad a los cautivos. Toma a tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda, a tus hermanitos, a tus hijos, a tu esposa, y cántalo así conmigo, fuerte. Saltando demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado poder. Saltando demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado. Dando vueltas, saltando demostramos alegría y la fuerza que tenemos. Salta, salta, salta. A Jesús que nos ha dado su poder. Un grito de júbilo al Rey. Agarra a tu hermano, no lo sueltes. Ahí en la sala, en el comedor, en el patio, dilo. Corriendo demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder. Corriendo demostramos alegría y la fuerza que tenemos en Él. Celebremos todos juntos noche y día a Jesús que nos ha dado su poder. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos son libres? Yo quiero que cantes ahí con tu hermana, tu hermano, tus hijos, con quien estés. Dile, yo soy libre. Libre soy del pecado. ¿Está listo? Dígalo fuerte. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Libre soy. Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy, libre. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Libre soy. Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy. ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¡Eso! Vamos a cantar una vez más, pero fuerte. Dígaselo así. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Libre soy. Y Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy. Por última vez, dígalo. Libre soy del pecado, libre soy del temor. Jesús ha triunfado. Libre soy, libre soy. Dígalo. Libre soy. Y Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy. ¡Satanás! Y Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy. ¡Satanás! Satanás fue derrotado, las cadenas rotas fueron. Libre soy. Santo. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para mí. Esta noche vamos a ver el tema acerca de la santidad no es una opción.
vamos a ver que todo aquel que es cristiano o se dice ser cristiano necesita caminar en santidad. Vamos a ver que Dios nos manda a que caminemos en santidad. Es un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que se dice ser cristiano. Y no es una opción, sino es un mandato. Es algo que tenemos que hacer. Y nuestra cita base de esta noche es la de la carta primera de Pedro 1, 14, 16. Dice así la bendita palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 14, 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, vuelvo a repetir, dice así, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos, Señor, una vez más, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos por este medio para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo que guíe mi vida, Padre, que guíe mis labios para poder dar esta enseñanza conforme a tu voluntad y a tu propósito, amado Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que uses mi vida, que quites aquello que pueda estar estorbándonos, Padre, para poner atención a tu bendita palabra. Y que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé el fruto, Padre, que tú deseas en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Entonces, como les repito, como decía, la santidad no es una opción, sino tiene que ser un estilo de vida para el cristiano. Todo aquel que se dice ser cristiano tiene que tener un camino de santidad. Y con esto no quiere decir que vamos a vivir una vida santa perfecta, ¿verdad? No. Ese es el error muchas veces que nosotros cometemos o la gente comete, ¿verdad? Que quiere ver en el cristiano una vida perfecta y no es así, ¿verdad? Santidad, ¿verdad? Dios nos hizo santos, ¿verdad? Dios nos hizo santos a través de Cristo Jesús, pero no es que seamos perfectos, ¿sí? ¿Y qué significa santidad o santificación? Santo o santificación significa ser apartado para Dios o ser apartado del pecado, hermanos, ¿sí? Eso es lo que significa ser santo, ¿sí? Que tú y yo seamos apartados del pecado, que dejemos el pecado, que aborrezcamos el pecado, que nuestra mentalidad cambie acerca de lo que es el pecado, ¿sí? Y santificación es el proceso que Dios está haciendo en nosotros como cristianos. Él nos está santificando día a día, ¿verdad? Día a día el Señor nos santifica, ¿verdad? La santificación es un proceso que Dios hace en el cristiano, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Día a día nos va ayudando a quitar aquello que no le agrada, ¿sí? Este caminar en Cristo, ¿verdad? No es fácil y no es de la noche a la mañana que vamos a dejar de hacer aquello que no le agrada a Dios, sino es un proceso. Pero tenemos que tomar esa decisión, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que el ser santo no es que nunca vayamos a pecar, ¿no? Porque hay una naturaleza pecaminosa que todavía vive en nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a seguir llevando a lo malo, a lo que no le agrada a Dios. Y Pablo lo decía, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? Miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me podrá ayudar? Decía Pablo. Porque hago lo que no quiero, ¿sí? Porque dentro de mí, ¿verdad? Hay una vieja naturaleza
que me lleva a pecar, es lo que quería decir Pablo. ¿Sí? Entonces, el ser santo no significa que tenemos que ser perfectos. ¿Sí? Esa santidad perfecta no la vamos a alcanzar en esta tierra, hermanos. Esa santidad perfecta solamente la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sí? Solamente cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces vuelvo a repetir, el ser cristiano no quiere decir que seamos perfectos. La santificación es un proceso que cuando nos equivoquemos, hermano, vayamos, o cuando pequemos, nos arrepintamos, nos levantemos y sigamos adelante buscando la santificación día a día. Y esto lo podemos ver en primera de Juan 2:1, que nos dice, ¿verdad? Que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, Jesucristo el justo. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice esto? Que si alguno cometiera pecado, aún ya conociendo de Cristo, aún habiéndose arrepentido de nuevo, aún habiendo nacido de nuevo, porque Dios sabe que dentro de nosotros hay una vieja naturaleza que nos puede llevar a pecar, ¿sí? Nos puede llevar a pecar, hermanos. Entonces, Dios sabe que tarde o temprano vamos a regarla o vamos a pecar. Así como lo hicieron aquellos hombres, Pedro, ¿va? Pedro fue uno de ellos que negó a Jesús, que se avergonzó de Jesús, ¿sí? Aún viviendo con Jesús, ¿sí? Aún siendo enseñado por Jesús, Pedro falló, ¿sí? Pablo tuvo que ser corregido con un aguijón en su carne para que pudiera dejar ese orgullo, para que no se enalteciera, ¿verdad? Dios conoce nuestra condición y siempre Dios va a estar trabajando en nuestra vida en este camino de santidad, ¿verdad? Entonces, santidad no significa que seamos, ¿qué? Perfectos, ¿sí? Sino es un proceso, la santidad, que la Biblia lo llama santificación. Vamos a ser santificados, ¿sí? Vamos a ser limpiados día a día, ¿sí? Y Pablo nos dice en Romanos 7, 14, 25, Pablo nos da un ejemplo, ¿verdad? Que el cristiano puede volver a pecar, pero que el cristiano no practica el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Como hijos de Dios, como cristianos, podemos volver a pecar, hermanos. Podemos volver a cometer algún pecado. Pero eso es diferente a practicar el pecado. Practicar el pecado es maquilar en la mente, ¿sí? El pecar. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Si yo digo, bueno, pues ahora es viernes y pues hace calor, pues mañana voy a ver a mi amigo, mañana voy a ver a mi primo, mañana voy a ver a familiar y pues nos vamos a echar una cervecita. En fin, una no es ninguna. En fin, la palabra condena la borrachera y no el tomar una cervecita. Pero, ¿verdad? Tú ya lo estás maquinando, tú ya estás, ¿verdad? Tú sabes que tú no eres de una cervecita, tú sabes que no es nada más de una cubita, sino sabemos que a la carne le agrada la borrachera, el alcohol. Y tú ya lo maquinaste. Tú que maquinas cada 8 días, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy, y eso es practicar el pecado. Es diferente a que tú, a lo mejor te invitaron a una fiesta familiar y pues a lo mejor te antojó una cuba, una cerveza y la tomaste y te emborrachaste. Y al otro día dice, Señor, ¿qué hice? Perdóname. O sea, tú no ibas con esa intención, tú no ibas maquinando irte a emborrachar, pero bueno, te ganó la carne. Le pides perdón a Dios. Aprendes de esa experiencia y dices, no, para la otra, mejor cuando yo vea que van a empezar a tomar o van a empezar a bailar, yo mejor me voy. Entonces, es diferente a practicar el pecado a pecar como cristianos, hermanos. Entonces vemos
que la santidad, ¿va?, es un caminar para el cristiano. Tenemos que caminar en santidad, ¿sí? Porque somos llamados a santidad, hermanos. ¿Sí? Somos llamados a ser santos. Somos llamados a abandonar el pecado, a dejar esa vieja naturaleza, a morir a ese viejo hombre que está contaminado con el mundo. Somos llamados. Y primera carta a los Tesalonicenses 4:3 nos dice así: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartemos de toda fornicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el cristiano camine en santidad, que se aparte de todo pecado. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, dice así la bendita palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, somos llamados a vivir una vida santa, hermanos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, de su mala manera de vivir, todo aquel que ha aceptado a Jesús en su vida, está obligado a vivir una vida santa. No es una opción, es un mandato que Dios nos da. Ser santo, no dice si quieres ser santo, si puedes ser santo. Dios es una orden que da. Ser santo porque yo soy santo. Dios espera que caminemos un camino a la santidad, ¿sí? Pero vamos a ver que somos llamados a santidad, pero también vamos a ver que somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos con esa inclinación a pecar, hermanos, ¿sí? Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? No somos pecadores, hermanos, porque pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos. Tenemos que entender eso, ¿sí? El pecado no es algo que yo hago, sino es algo que yo soy. Yo tengo que entender que dentro de mí mora el pecado, dentro de esta carne, como lo dice Pablo, dentro de esta carne, ¿sí? Ahí está esa inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Y la única manera, ¿verdad? La única manera para caminar en santidad es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, es decir, que se nos ponga una nueva naturaleza. ¿Sí? Una nueva naturaleza, hermanos. ¿Sí? Para que tú y yo podamos caminar en santidad o entrar al proceso de la santificación, tiene que ser cambiada nuestra naturaleza. ¿Sí? Porque con esta naturaleza pecaminosa con la cual nacimos, no vamos a poder caminar en santidad. Yo recuerdo que antes de que conociera al Señor, a mi Señor Jesucristo, juraba y perjuraba que ya no iba a hacer ciertas cosas, que ya no iba a tomar ciertas cosas. Pero pasaba el miedo, pasaba el problema y volvía a hacer lo mismo. Todos aquellos que hemos andado en la vagancia, en malos pasos, saben de lo que Dios les estoy hablando. Y yo juraba. ¿Y cuántos no juramos? Por mi mamacita le juro que ya no lo vuelvo a hacer. Y lo volvíamos a hacer. Porque no podíamos dejar de pecar. Porque nuestra naturaleza con la que nacimos siempre nos lleva al mal. Siempre, hermanos. ¿Sí? Entonces,
Para que una persona pueda dejar ese camino del pecado, le es necesario nacer de nuevo, que le sea puesta una nueva naturaleza, ¿sí? Y el Evangelio de Juan 3:3 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús hablando con Nicodemo, diciéndole, tú no puedes entrar al reino de Dios, tú no puedes estar con mi Padre si no es cambiada tu vieja naturaleza. Tienes que nacer de nuevo. Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Es por eso que ahora podemos, ¿verdad? Ahora tenemos dominio propio sobre el pecado, sobre nuestras pasiones carnales. Vuelvo a repetirle, antes en el mundo no podíamos, pero ahora en Cristo, con esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, podemos dejar ese pecado. Hemos podido dejar el cigarro, hemos podido dejar la droga, el alcohol, la mentira, el adulterio, gracias a esa nueva naturaleza. Porque cuando teníamos esa vieja naturaleza, no podíamos dejar de pecar. Aunque quisiéramos, no podíamos. Tuvo que haber un cambio de naturaleza en mi vida, ¿sí? Nacer en Cristo Jesús para poder yo abandonar ese pecado. Y 2 Corintios 5:17 nos dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, ¿sí? Nuestra naturaleza ha cambiado, hermanos, ¿sí? En mi vida ha habido un cambio interno. El espíritu que estaba muerto dentro de mí ahora fue vivificado. Ahora tengo un contacto a través del Espíritu Santo, a través de mi espíritu con Dios, cuanto antes no lo tenía porque éramos enemigos de Dios. Pero con esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, ahora podemos tener un dominio y podemos sujetar al pecado. Así como lo decía Pablo, ¿verdad? Él decía Pablo que él, ¿verdad? Sujetaba su carne, que él golpeaba su carne para no pecar, ¿sí? Ahora lo podemos hacer, hermanos. Ahora la carne te pide adulterio y decimos no, porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ahora la carne te pide alcohol y dices no, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahora tenemos ese dominio propio a través de esa nueva naturaleza. Entonces podemos ver, hermanos, que el problema está en la naturaleza que hay en todo el ser humano, ¿sí? Nuestra naturaleza es la que nos lleva, nuestra vieja naturaleza es la que nos lleva a pecar, ¿sí? Es la que nos lleva a pecar. Y la nueva naturaleza es la que nos lleva a la santidad, hermanos. Segunda de Timoteo 1:17 dice así la bendita palabra. Segunda epístola a Timoteo 1:17 dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través de esa nueva naturaleza, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que nos da, fíjese lo que nos da a través de su Espíritu Santo, a través de que el Espíritu Santo aviva nuestro espíritu. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es decir, de poder. Poder, ¿verdad? Contra esta carne, ¿sí? De amor. Nos ha puesto un espíritu de amor para poder perdonar, para poder amar a aquellos que nos han hecho daño. Y en la vieja naturaleza no lo podíamos hacer. Vivíamos enojados con nuestros padres, vivíamos enojados con nuestros hermanos.
peleado con todo mundo, pero a través de esta nueva naturaleza nosotros hemos podido y hemos aprendido a perdonar, amar a aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos han hecho mal, solamente a través de esta nueva naturaleza. Y dice también de poder y de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, esta nueva naturaleza que hay dentro de mí, ahora yo puedo tener un dominio propio. Y decirle a estos ojos, te sujetas, ya no veas eso. Decirle a estos oídos, ¿verdad? Ya no oigas eso. Decirle a esta boca, ya no hables así. ¿Es fácil? No. Pero tenemos una nueva naturaleza dentro de mí que nos va a ayudar a cambiar, a dejar aquello que no le agrada a Dios. Y eso lo podemos ver en un ejemplo que yo escuché alguna vez de un puerquito, ¿verdad? Dice que había una familia que su hijo quería un puerquito y van al tianguis y dice su niño, papá, cómprame un puerquito. Quiero tener un puerquito en mi casa. Y le dice papá, bueno, le compran un puerquito, lo llevan a la casa, el niño lo baña, lo perfuma, le pone un adorno en su cuello. Y a la semana llueve. Y el puerquito contento. Y como su patio había tierra, pues se hacen los charcos y se hace el lodo. Y el puerquito sale al patio y feliz agarra y se empieza a revolcar en el lodo y lo ve el niño y se mete llorando, papá, ¿por qué el puerquito hace eso? Yo lo bañé, yo lo perfumé, lo adorné y mira cómo viene todo puerco. Y le dice su papá, ay hijo, pues es su naturaleza, él es un puerco. Él no puede cambiar, así tú lo laves, así tú lo perfumes, él tarde o temprano va a buscar la suciedad. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han conocido a Dios, no les podemos exigir a que cambien, a que dejen el pecado, porque no pueden. Porque su vieja naturaleza o su naturaleza que ellos tienen no los deja. Podrán venir a la iglesia. Ese es el fracaso de los grupos de AA, que te ayudan a dejar el alcohol, te ayudan en una área. Dejan de tomar, pero no dejan de hacer tranzas, no dejan de adulterar, no dejan de fumar, de contaminar su cuerpo. También es el fracaso de la psicología. Entonces vemos que ningún hombre, ninguna institución puede cambiar tu naturaleza. Te podrán ayudar, el psicólogo te podrá ayudar en algunas áreas almáticas, los grupos de autoayuda te podrán ayudar en algún vicio, pero nunca van a cambiar tu naturaleza. Yo no digo que sea malo el psicólogo, yo no digo que sean malos los grupos de AA o de autoayuda, no, son buenos, humanamente hablando, pero ellos jamás van a cambiar tu naturaleza. Y por lo consecuente, nunca te van a llevar a la salvación ni a la vida eterna. Entonces, es por eso muchas veces el desconcierto, hermanos, el desconcierto de muchos pastores que no se explican por qué muchos de sus congregantes viven como viven en el mundo. ¿Por qué? Porque no han cambiado su naturaleza, no han nacido de nuevo. Y eso es a nivel iglesia, a nivel mundial. Mucha gente que se congrega en la iglesia, que asiste a una iglesia y sigue, así como llegó, así sigue viviendo en sus delitos y en sus pecados. ¿Sí?
El que asista a una iglesia no lo hace cristiano. Y por eso muchos pastores dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no cambia? Porque no ha cambiado su naturaleza, porque no ha tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso siguen en sus pecados, por eso siguen en sus delitos, porque no ha habido un nuevo nacimiento. Y eso lo podemos ver mucho en los jóvenes, en los adolescentes. Aunque hayan nacido en un hogar cristiano, no los hace cristianos. Así como si tú naces en un hangar de avión, no te hace ser un avión. Y es por eso la frustración de muchos padres, que vemos muchas veces a nuestros hijos que no cambian, que aunque vengan a la iglesia, siguen drogándose, siguen en fornicación, siguen en pecado. Y decimos, ¿pero por qué? Si cada 8 días viene a la iglesia, si yo le he enseñado, si yo le he hablado de la palabra, hasta hizo la oración del pecador, pero ¿por qué no cambia? Sencillamente, hermanos, porque no ha tenido un nuevo nacimiento. Y él quiere dejar de pecar, él quiere cambiar, pero su vieja naturaleza no lo deja. Hasta que el joven, el adolescente, el adulto tenga un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, va a poder tener dominio propio sobre el pecado y va a poder cambiar su mala manera de vivir. Va a poder dejar ese pecado, ¿sí? Entonces, aunque él quiera cambiar, aunque el joven o el adolescente quiera cambiar, mientras no nazca de nuevo, no va a cambiar. Porque el problema está en nuestra naturaleza. La naturaleza tiene que ser cambiada, ¿sí? Tiene que ser cambiada, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos frustremos, mejor oremos al Señor para que tenga misericordia de ellos y que les permita tener un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Segunda de Pedro dice así, Segunda de Pedro 2:22 dice así su bendita palabra, pero lo que les ha acontecido, lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y el puerco lavado a revolcarse en el cieno. Sí. Aquí Pedro le estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad? Si usted lee ese pasaje, ese versículo, usted ve al principio que dice que hay falsos profetas y falsos pastores, falsos maestros, ¿verdad? Que se dicen ser cristianos, pero no, porque tarde o temprano vuelven ¿a qué? A sus pecados anteriores, vuelven a su vieja manera de vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, ¿sí? El gobierno dice que la solución al pecado, la solución a este mundo es la educación, ¿sí? Pero no, ¿sí? Quizás podamos ser muy educados, quizás podamos tener un doctorado, una profesión, pero los pecados son los mismos, ¿sí? Los pecados son los mismos. A lo mejor aquel que no tiene una educación o una economía, una prosperidad, pues se va a meter con una prostituta de bar. Pero aquel que es educado, aquel que es profesionista, se va a meter con una prostituta, pero en un hotel de 5 estrellas. Entonces la solución no está en la educación, la solución no está en la psicología, ¿sí? La solución no está en los grupos de autoayuda, la solución está en Cristo. Para que tú y yo podamos vivir en santidad, para que nuestros hijos puedan vivir en santidad, para que nuestra familia pueda dejar el pecado, necesita cambiar su naturaleza, necesita tener un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la única manera, hermanos.
La única manera para el ser humano que necesita que cambie su naturaleza, ¿sí? ¿Y cómo van a cambiar esa nueva naturaleza, esa vieja naturaleza? ¿Cómo van a tener un nuevo nacimiento? Predicándoles el evangelio de Cristo. Es la única manera de que el ser humano puede tener un nuevo nacimiento, ¿sí? Un nuevo nacimiento, que entienda el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, que se arrepienta de sus pecados, que Él entienda que Él es un pecador, ¿sí? Y que la única solución para el perdón de sus pecados está en el sacrificio de Cristo Jesús, y que acepte ese sacrificio por fe. Y que Él entienda el evangelio de Cristo. La única manera de que una persona nazca de nuevo es a través de que se le predique el evangelio de Cristo. Pero desgraciadamente en muchas iglesias, en muchos hogares, en muchas familias, en lugar de predicar el evangelio de Cristo, se predica de cómo ser próspero, ¿verdad? Se les predica de que que saques el campeón que traes adentro. Y no se les predica del pecado, no se les predica del arrepentimiento. Entonces necesitamos, si queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra congregación haya nuevos convertidos, necesitamos predicar el evangelio de Cristo. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que el evangelio tiene poder para darnos salvación. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder, ¿sí? Para darnos vida eterna, para salvarnos de la condenación, para libertarnos de la esclavitud del pecado. El evangelio es el único que puede hacernos nacer de nuevo. Así es que, hermanos y familia, prediquemos de Cristo a nuestros hijos. Prediquemos de Cristo. Amén. Otro ejemplo que escuché alguna vez fue el de un escorpión y una tortuga. Un escorpión y una tortuga, dice que estaba el escorpión, ¿verdad? Estaba el escorpión al lado de un río porque había llovido, y el escorpión tenía que pasar del lado del otro río porque ahí tenía su nido con sus huevitos. Y dice que vio a la tortuga que iba a pasar el río y le dijo, tortuga, tortuga, ayúdame, mira. Del otro lado del río tengo mi nido y ahí están mis huevitos. Entonces tengo que ir con ellos para cuidarlos. Si tú me ayudas a pasar del otro lado, arriba de tu caparazón, yo te prometo que no te voy a hacer nada. Y la tortuga dice, no, pues es que eres un escorpión. Me vas a picar y me vas a matar. No. Te lo prometo, tortuguita. Si tú me ayudas a pasar del otro lado, si alguien te quiere hacer algo, yo te defiendo. No, pero me vas a picar y me vas a matar. No, te lo prometo, tortuga. Bueno, dice la tortuga, bueno, pues súbete al caparazón. Se sube al caparazón, ¿verdad? Y como la corriente estaba fuerte, pues hacía movimientos bruscos. Y en una de esas hace un movimiento brusco y la tortuguita saca su cuello. Y al momento del movimiento brusco, pues el escorpión se empieza a poner nervioso y ¡pum! Suelta el picotazo y le pega el picotazo al cuello de la tortuguita. Pues como sea, la tortuguita logró pasar al otro lado y le dice, me mentiste, tú dijiste que no me ibas a picar, que no me ibas a hacer daño. ¿Por qué lo hiciste si yo te ayudé? Y le dice el escorpión, ay, tortuguita, pues es que soy un escorpión y esa es mi naturaleza, picar. Así es igual con nosotros. Hasta que no sea cambiada nuestra naturaleza, no vamos a poder dejar de hacer el mal, dejar de hacer el pecado, ¿sí? Hermanos,
Dios nos ha llamado a santidad. Somos llamados a santidad y necesitamos, ¿verdad?, caminar en esa santidad. Es por eso, ¿por qué creen que un niño se le enseña a hacer lo bueno y no lo malo? Porque ya nace con esa naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza de inclinación a pecar, ¿sí? Porque ya todos nacemos, ¿sí? Nacemos con esa naturaleza, ¿sí? Y para que podamos caminar en santidad, necesitamos que a través de Cristo Dios nos cambie esa naturaleza. El que yo vaya a una iglesia o el que la gente vaya a una iglesia no le hace ser cristiano, ¿sí? Hay muchos que asisten a las iglesias, pero no han tenido un nuevo nacimiento, hermanos. Y es por eso, ¿verdad?, que siguen en sus delitos y sus pecados. No es que ellos no quieran dejar de pecar, sino no pueden, porque no han tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. No solamente los congregantes, hay pastores, hay apóstoles, profetas que no han nacido de nuevo. Y lo dice la palabra, dice que habrá falsos pastores, falsos profetas, ¿sí? Y dice que también habrá falsas ovejas. No lo digo yo, lo dice la palabra. No es un invento nuestro, lo dice la palabra. Pastores que no han nacido de nuevo, apóstoles que no han nacido de nuevo, sino que nomás buscan su beneficio propio. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cómo podemos caminar en ese camino de santidad? Con una nueva naturaleza. Dios nos dice ser santos porque yo soy santo. Dios no nos puede pedir algo que no podamos hacer. Primera de Pedro 1:16 nos dice así: porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Aquel que es nacido de nuevo, Dios le manda, le ordena vivir en santidad, alejado del pecado. Al inconverso no le pide eso porque aunque quiera no va a poder. ¿Sí? Aunque quiera un inconverso que no ha tenido un encuentro con Jesús no va a poder. Pero a nosotros que hemos nacido de nuevo, a nosotros que somos cristianos, Dios nos ordena a vivir en santidad. ¿Sí? Entonces, una persona nacida de nuevo, una persona que es cristiana, una persona que ha entendido que es pecador, se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús para su vida y ha nacido de nuevo, esa persona ya puede caminar en santidad. No quiero decir en perfección, no, sino la santificación es un proceso, hermano. Poco a poco vamos a ir cambiando, poco a poco vamos a ir dejando nuestros pecados, ¿sí? Vamos a ir dejando esa vieja naturaleza, esa manera fea de vivir, ¿sí? La santificación es un proceso que vamos a llevar toda nuestra vida, hermanos. Y Dios nos dice que caminemos en santidad, que seamos santos. ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios, hermanos? ¿Cómo debe de vivir un verdadero cristiano? ¿Cómo debe de vivir? Conforme a su nueva naturaleza. ¿Cuál es su nueva naturaleza? La santidad. Ahora Dios ha puesto a su Espíritu Santo, su Espíritu Santo. Ahora vive en mí y en ti. Y Él es el que nos va a ayudar, ¿sí? Oigámoslo, entendámoslo. Nos va a ayudar a dejar el pecado. No nos lo va a quitar, no, el que tiene que renunciar, el que lo tiene que quitar,
somos nosotros, no el Espíritu Santo, no Dios. No, Dios va a venir y te va a quitar el cigarro. A ver, deja el cigarro. No. A ver, te tiro la cuba. No. Ahora tenemos un dominio propio. Ahora Dios nos pide, ¿verdad?, que no nos emborrachemos, ¿verdad? Gálatas 5:19 dice, porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, ¿sí?, envidia. Todas esas cosas que son desagradables a Dios, nosotros tenemos que abandonarlas. Tenemos que dejarlas. Porque ahora ya podemos dejarlas. Ahora ya podemos abandonarlas. Porque ahora ha sido cambiada nuestra naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza santa que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mateo 7:17 dice así la bendita palabra de Dios. Mateo 17:17 al 20 dice así. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos dice aquí la bendita palabra de Dios? Que nosotros como cristianos, que nosotros como nacidos de nuevo, ahora vamos a poder dar buenos frutos. ¿Sí? Y dice, por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo se conoce a un verdadero cristiano? ¿Cómo podemos identificar a un nacido de nuevo? Por sus frutos, por su nueva naturaleza. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho cuando les predicamos, o a los amigos o a la familia del Evangelio de Cristo, y nos dicen, pero si tú eras, tú hacías, tú andabas? Y bien dicho, yo era, yo hacía, yo andaba, pero ahora he abandonado ese caminar. Ya no lo hacemos, ya no andamos, ¿sí? ¿Por qué? Ellos pueden ver nuestros frutos, que antes éramos, antes hacíamos, y ahora ellos nos dicen, ¿te das golpes de pecho? No me doy golpes de pecho, sino simplemente que mi nueva naturaleza me ha hecho cambiar. He podido vencer el pecado. Amén. Entonces, solamente podemos caminar en santidad con una nueva naturaleza. Pero si llevamos 10 años en la iglesia, hermano, y seguimos viviendo en nuestros mismos pecados, aguas. Debemos cuestionarnos y pensar, ¿en verdad he nacido de nuevo? ¿En verdad soy un hijo de Dios? ¿Sí? Porque no es posible que un árbol bueno dé frutos malos. No se puede. No puede un árbol de manzana dar tunas. No. Porque su naturaleza no es dar tunas, es dar manzanas. Entonces nosotros, como árboles buenos, tenemos que caminar en santidad, sí o sí. Tenemos que dar buenos frutos, sí o sí. Ya no es de que yo quiera, es un mandato de Dios. Ahora, como tú y como yo, como árboles buenos, necesitamos caminar en santidad, vivir en santidad, dar buenos frutos. Amén. Entonces, es la única manera, ¿sí? Es la única manera de que podemos caminar en santidad. Y como nacidos de nuevo, ahora Dios sí nos exige, nos manda y nos ordena ser santos porque yo soy santo, ¿sí? No dije perfectos, sino cuando tú naces de nuevo, tiene que haber un cambio de mente en tu vida acerca de lo que es el pecado. Pero como les decía al principio, el caminar en santidad o ser santo no quiere decir que somos perfectos, no. Porque ya vimos que es un caminar, un proceso. Quizás la vamos a seguir regando, pero ya no practicamos el pecado. Quizás vamos a caer, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir cambiando, vamos a agarrar esa experiencia, ¿sí? De por qué la regué, por qué caí en ese pecado. Y caminamos, y nos levantamos y caminamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante, ¿verdad? Porque nuestra nueva naturaleza nos lleva siempre a Cristo, ¿sí? Entonces,
Gálatas 4:19 nos dice que el camino a la santidad, hermanos, es lo que nos habla Gálatas 5:19. Tenemos que caminar en santidad. Cristo nos hizo santos. Cristo ya nos hizo santos. Y el Padre nos está santificando. Cristo en la cruz nos redimió, nos justificó. Eso ya es un hecho pasado, ¿sí? Que Cristo hizo en la cruz. Ahora el Señor nos santifica. Es lo que Dios está haciendo ahora en mi vida y en tu vida. Santificándonos para formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Hermanos, necesitamos caminar en santidad. El caminar en santidad no es una opción. El abandonar el pecado no es una opción. El dejar el vicio, el adulterio, la fornicación, el orgullo, la soberbia, no es una opción. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar el pecado. Porque Dios nos está llamando a santidad. Porque Dios ha puesto de su Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos tener dominio propio contra el pecado. Quizás tú estés pensando, pero es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo dejar esto o aquello. Sí puedes si tú eres nacido de nuevo. Pero si no eres nacido de nuevo y tú quieres dejar de pecar, es necesario que tú entiendas lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entiendas que tú eres un pecador y que esos pecados te van a llevar al castigo eterno. Y que necesitas un Salvador, y que ese Salvador se llama Cristo, que Él en la cruz pagó por tus pecados, que Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados, y que a través de Cristo tú puedes tener un nuevo nacimiento. Joven, jovencita, si tú has querido dejar de pecar y no has podido, busca tener ese nuevo nacimiento. Escudriña la palabra, lee la palabra, pon atención en las predicaciones los días domingos, rumea la palabra y a su tiempo tú vas a tener un nuevo nacimiento con Cristo. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando yo hice esa oración del pecador, de salvación, pues yo no entendí nada. Nada. Yo la hice porque pues era lo que me estaba diciendo la persona que me estaba llevando a los pies de Cristo. Pero no, yo no entendí nada, ni supe lo que hice, pero a su tiempo lo entendí. A su tiempo pude entender lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por mí. Y entendí que Cristo había perdonado mis pecados. Pero eso fue a través de que yo permanecí en la iglesia. Yo permanecí, ¿verdad? Nació un hambre en mí de leer la palabra, nació un hambre en mí de buscar de Dios, nació un hambre en mí de estar en la casa de Dios. ¿Verdad? Y ahí yo pude entender que había tenido un nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, ¿sí? Necesitamos tener un nuevo nacimiento. Necesitamos entender que sí podemos dejar de pecar, que sí podemos caminar en santidad, no en perfección, en santidad, hermanos. ¿Sí?
sí podemos, porque el Señor ha puesto, ¿sí?, de su Espíritu dentro de nosotros. Tenemos que entender que no es una opción ser santo, es una obligación. ¿Sí? Quizás tú hayas nacido de nuevo, hermano. Quizás tú hayas tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás estás alimentando más a tu carne que al Espíritu. Y eso te ha estorbado para poder dejar el pecado. Y te tienes que analizar qué es lo que estás oyendo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que cantas. Si tú no te congregas los días domingos, si tú no lees la palabra en tu casa, meditas en ella, si tú no oyes alabanzas y alabas a Dios en tu casa, en la iglesia, tu espíritu no está siendo alimentado. Y la carne te va a ganar. Y la carne te va a llevar a pecar. Te va a llevar a tomar, te va a llevar con mujeres. Porque lo único que estás alimentando es tu carne y no tu espíritu. Quizás tú seas un genuino cristiano, pero tu error ha sido el que estás alimentando esa carne y has dejado de alimentar el espíritu. Yo te invito, hermano, hermana, joven, jovencita, a que si tú te has alejado de Dios, a que si tú has dejado de buscar de Dios, y eso te ha llevado nuevamente a esa vieja manera de vivir, yo te invito a que vuelvas a la casa de Dios. El Señor y nosotros te esperamos con brazos abiertos. Quita todo pretexto para poder dejar de asistir a la casa de Dios. Quita todo pretexto para dejar de leer y meditar en la palabra de Dios. Y tu espíritu va a ser alimentado, va a ser fortalecido y vas a poder dejar todo pecado. Vas a poder tener otra vez nuevamente ese dominio propio. Y vas a ser guiado por el Espíritu y ya no por tu carne. Hermanos, hermanas, ese es el mandato que nos ha dado Dios. Ser santos porque yo soy santo. No es una opción. No es si quieres. No es si puedes, sí puedes, ya lo vimos que sí podemos, porque tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora es necesario que obedezcamos, abandonemos el pecado y caminemos en santidad. Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza acerca de que la santidad no es una opción, sino es algo que tenemos que vivir diariamente. Dice, como decía la palabra, en toda nuestra manera de vivir, en toda, en el trabajo, en la escuela, no solamente en la iglesia, sino en todo momento. Y a veces no hacemos eso porque pensamos que solamente Dios está en la iglesia y no está en la escuela, no está en el trabajo. Porque nos cuidamos más del pastor o de la pastora que de Dios. Y cuando entendamos que no tenemos que cuidarnos de la pastora, ni del pastor, ni de los hermanos, sino de Dios, nuestra vida va a cambiar. Vamos a cuidar cómo hablamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Y vamos a poder caminar en santidad. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz y ha perdonado todos mis pecados, Padre.
Gracias te damos por esa nueva naturaleza, Señor, que tú nos has dado y que tú has puesto en mi vida y en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a través de esa nueva naturaleza hemos podido abandonar aquello que se nos hacía imposible. Hemos podido dejar las drogas, el alcohol, la fornicación, el adulterio, las tranzas, las mentiras, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos aprendido y estamos aprendiendo, Señor, a controlar nuestro carácter, a desechar todo pensamiento negativo, todo pensamiento pecaminoso que pueda llegar a nuestra mente. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar en esa santidad, en esas sendas de santidad que tú nos pides, Padre. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a fortalecer, Padre, nuestro espíritu. Ayúdanos a avivarlo más y más, Señor. Que podamos ser esa luz que tú pides que seamos en este mundo, en estas tinieblas. Que podamos ser esa sal, Padre, en este mundo, Padre. Ayúdanos, amado Padre. Necesitamos de ti más y más, Padre. Gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, los esperamos el día jueves, ¿verdad? Hay enseñanza de varones. Ahí los esperamos a las 8 de la noche. La va a compartir nuestro hermano Raúl. Los esperamos también el día domingo en la iglesia, ¿verdad? Hemos visto que ha faltado gente. Entonces yo te invito, hermano, hermana, hermanos, que nos congreguemos, que busquemos de Dios. No de si tú ya te enfriaste, si tú ya no has querido asistir a la iglesia, avívate, avívate, hermano. Aviva esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti. Les recuerdo también que ya no se necesita registrarse para poder asistir, ya es entrada libre, ya no necesitas registrarte. Todos los esperamos, hermanos, el domingo, y que Dios los bendiga, hermanos. Recordemos que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú y yo podemos vencer el pecado, podemos caminar en santidad. Gracias a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Bendiciones, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bye.